poco a la introducción del tema, una secuencia es algo que se va repitiendo, ¿cierto? Es algo que es como un ciclo. ¿Sí? Usted conoce el ciclo de la tierra y del agua que nos enseñaban en el colegio, en donde estaba en un estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Aquí hay muchos profesores y pueden decir que sí. Y tenía un ciclo, el agua, luego si no estoy mal, eh, era la evaporación y después caía la lluvia. Bueno, por ahí va, ¿sí? Pero este es un tema, hermano, que después usted lo va a ir entendiendo. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique, dice ahí, por completo. Este es un tema, hermano, que hemos estado estudiando. No sé si usted ha ido siguiendo los capítulos. Hemos estado hablando del cuerpo, alma y el espíritu. Y no sé si usted se recuerda. Solo un amén. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, pero dice la palabra que hay, dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Eso quiere decir todo nuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Usted sabe que el ser humano está compuesto por espíritu y alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu, hermano, es ese aliento, es ese soplo que Dios entregó al hombre. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, si no me equivoco, que cuando Dios forma al hombre, dice que sopló aliento de vida, ¿verdad? Usted lo ha leído, lo ha escuchado. Dice que ese aliento es el soplo, que era su espíritu. Dios sopló en su nariz, dice la palabra, que sopló su espíritu en el hombre. Eso quiere decir que el espíritu es la entidad, hermano, que nos conecta con Dios. Y cuando se juntó el espíritu, el soplo de Dios con el barro que era el cuerpo, ahí se forma el alma. Eso quiere decir que somos, por eso que somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Pero a mí me llama la atención, hermano, esa secuencia. ¿Sí? Si usted nota ahí en la pantalla, ¿cuál es la primera secuencia? Yo sé que usted lo está viendo ahí. Lo primero es espíritu, alma y cuerpo. Hermano, la Biblia no está escrita por casualidad. Siempre hay un detalle, siempre hay una cosa en donde nosotros podemos estudiar. Y por eso que yo le quiero traer este tema, hermano, que ya usted lo va a ir comprendiendo. Solo estoy tratando de poner un poco la introducción. Dice que todo nuestro ser, ya sea espíritu, alma y cuerpo, póngale atención, hermano, a la secuencia, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que de alguna manera cuidar el espíritu, cuidar el alma y también el cuerpo. O sea, hay muchas corrientes que dicen que el cuerpo sí hay que cuidarlo. Por eso que cada vez está, bueno, yo siento que es un auge, pero la vida sana, hermano, creo que es de Dios. ¿Sí? A ver, ¿quién dice amén? Sí, hermano, yo creo que hay que cuidar el cuerpo. En la alimentación, el ejercicio. El profe me dice que no, pero sí hay que cuidarlo, hermano. Eso quiere decir, siguiendo el tema, bueno, ahí dice espíritu, alma y cuerpo. Es una secuencia, hermano. ¿Qué quiere decir con esto? El espíritu, cuando una persona recibe al Señor, el espíritu es el que cobra vida. Sí, a ver, ¿cuántos han recibido al Señor en su corazón? Levante la mano aquí, el que recibió al Señor en su corazón. Es aceptar a Dios en su corazón, hermano, nada más que eso. Aceptar que Él es el Dios todopoderoso que murió por nosotros. Es eso. Y dice que cuando uno acepta al Señor en su corazón, es el Espíritu el que da vida, el que vuelve a la vida. ¿Dónde está el ejemplo? En el buen samaritano, es el ejemplo más clásico. En donde una persona dice que descendía desde Jerusalén hasta Jericó. Y dice que en el camino hubo salteadores y lo dejaron medio muerto. ¿Sí? Bueno, ese era tu espíritu y el mío, que cuando descendía del cielo algo pasó en esas esferas, las esferas celestes.
Entonces el espíritu da vida, pero ahí comienza la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no termina cuando uno acepta al Señor, hermano, ahí comienza la vida de un cristiano. Entonces ahí comenzamos ya a avanzar y ahí viene la parte ¿de dónde? Del alma. Porque en el alma están las emociones, está el pensamiento. Entonces ahí uno comienza ya a luchar con las emociones, hermano. Hasta que llega ¿a dónde? El cuerpo. Entonces mire la secuencia que yo le quiero traer. Espíritu, alma y cuerpo. Es una transformación desde lo interior hasta lo exterior. Es así el cristianismo, hermano. La religión lo que hace es solamente por fuera. Eso hace la religión. Solamente limpia por fuera. O sea, yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto mucho. Que hay gente, hermano, no en esta iglesia por supuesto, pero que solo se preocupa de lo exterior. Que la imagen es más importante que lo interior. Entonces creo yo que así no es el evangelio, hermano. El evangelio es un cambio desde lo interior hacia lo exterior. No de lo exterior hacia lo interior. Yo voy luchando cada día desde lo interior, hasta que después se refleja en lo exterior. Después, imagínense, en la evolución del hombre llegaría hasta un cuerpo transformado, porque hacia dónde vamos, ¿sí? Hasta transformar el cuerpo. ¿Sí? Qué bueno es esa etapa, hermano. Ya queremos llegar a esa etapa. ¿Cuántos quieren transformar su cuerpo, hermano? Amén. Es por eso que al Señor no lo conocían. Los discípulos cuando iban camino a Maús, dice que se les pegó el Señor al lado y iba caminando con ellos. Y conversaban. ¿Se recuerda esa historia? Dice que conversaban los discípulos, hermanos, discípulos del Señor, que caminaron con Él 3 años. No lo conocieron. ¿Por qué? Porque ya con su cuerpo era distinto. Entonces, la transformación del cuerpo, hermano, es la última etapa. Entonces, con esta introducción, hermano, quiero traer algunos ejemplos de cómo hay secuencias en la palabra que tenemos que ir siguiendo. Mira lo que dice en Salmos, capítulo 100, versículo 4. Es un texto muy conocido. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia y sus atrios con alabanza. Hermanos, es una secuencia. No podemos llegar, hermano, ante el Señor, ante un rey y decir, Señor, estoy aquí, bendíceme. No, hermano. Eso es lo que yo te quiero mostrar esta ya noche, que siento yo que es algo muy irreverente a veces, incluso de nosotros. Llegar a la iglesia y que bendíceme, Señor. O sea, como que si el Señor tuviera la obligación de bendecirnos. O sea, debemos seguir patrones, debemos seguir conductos. ¿Sí? ¿Y cuál es el primero? Hermano, dar gracias. Eso es lo primero que debemos de hacer antes de presentarnos ante el Señor. Dice, una secuencia. La primera secuencia sería dar gracias. Y luego, alabanza. ¿Se recuerda, hermano, en el tabernáculo de Moisés? Ellos sí seguían una secuencia, hermano. Antes de entrar al lugar santísimo, incluso antes de que el Señor le hablara, ellos siguieron una secuencia. ¿Sí? Dice la palabra que el sacerdote, lo primero que hacía era llegar al altar de una escuela dominical. Vamos a hablar. Lo primero que hacía el sacerdote, ¿qué hacía? Llegaba hasta el altar de bronce. Bueno, hay una canción, Señor, lleva al altar de bronce. Bueno, ahí usted ya le di la pista. Entonces, lo que hacía el sacerdote, hermano, antes de llegar al lugar santo, entraba, llegaba al altar de bronce. Dice la palabra que en el altar de bronce él quemaba las partes interiores y la cabeza del animal. Ya hay un tema, hermano. Porque antes de entrar al lugar santísimo hay que entregar lo que tenemos aquí dentro. ¿De que no se trata de hacerlo por fuera nada más? O sea, es algo de dentro. Dice la palabra en Jeremías que él escudriña hasta lo más profundo
de nuestros pensamientos. ¿Y los pensamientos dónde están? ¿Afuera o dentro? Adentro. O sea, ¿qué es lo que le importa más a Dios? ¿Lo exterior o lo interior? Lo interior, claro. Entonces es importante conocer cómo llegar al lugar santísimo. Dice que él entraba, el sacerdote, quemaba las partes interiores y la cabeza del animal, después se pasaba a otro lado. ¿Cuál era? El alabastro, ¿sí? Era en donde él lavaba sus manos y sus pies. Y hay otra enseñanza. Antes de entrar al lugar santísimo, lavar nuestras manos, nuestros pies. Los pies representan lo que nosotros vamos adquiriendo en la semana, en los lugares que estamos. ¿Sí? Después llegaba y entraba al lugar santo, donde se encontraba con el candelero, ¿sí? La mesa de los panes y el altar de incienso. Una secuencia, hermano. ¿Usted cree que el sacerdote llegaba y entraba al lugar santo? Háblame, Señor. No, hermano. Siento yo que a veces somos un poco irreverentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque queremos que al llegar a la iglesia, ya que el Señor nos hable. O sea, nos bajamos del auto, Señor, háblame. No, hermanos, y yo siento que incluso hasta en eso el Señor nos prueba nuestra paciencia. Yo siento que el Señor nos prueba en ese sentido. Porque sería fácil para Dios que le hablara en el vehículo. ¿Sí o no? Claro que sería fácil. Pero Dios va probando nuestra paciencia. Entonces, en la última secuencia que era el lugar santísimo, dice que había un velo. Bueno, el velo, él tenía que humillarse, hermano. Bueno, hay otra enseñanza, que no es el tema de hoy, pero ahí hay una enseñanza. O sea, imagínense, el sacerdote tenía que humillarse, tenía que pasar casi arrastrándose, para que recién el Señor le hablara en el lugar santísimo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo le quiero traer hoy día? Es que a veces tenemos que pasar por una etapa y luego otra. ¿Sí? Eso va venciendo nuestra ansiedad. Porque es bueno, hermano, reconocer de repente. ¿Sí? Es bueno reconocer. Mire otra secuencia, hermano. Traje como 15. No, mentira. No, pero hay muchas en la Biblia y usted las puede estudiar. Perdón. Mire lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice, o si piden algo, no lo consiguen, lo que dice en amarillo ahí. ¿Qué dice? Porque piden mal. O sea, eso es lo que dice el apóstol Santiago. No se les da porque piden mal. Hay otras personas que dice, no se les entrega porque no saben pedir. ¿Sí? ¿Y cuál es la enseñanza máxima de cómo orar? El Señor nos enseñó. Dice, hermano, mire usted se va a sorprender de cómo es la secuencia. Lo primero que parte diciendo el Señor y dice, Padre, o sea, bueno, aquí hay que aclarar algo, hermano. No vaya usted a pensar que esta es una oración que es repetitiva. Dice porque incluso hasta los versículos anteriores o después, dice, y no oren con vanas repeticiones. O sea, no cabe a duda que el Señor no quiere que repitamos oraciones. Pero si Él nos deja un modelo que nos dice, Padre nuestro, y lo primero, hermano, es reconocer que Él es tu Padre. ¿Sí? No podemos, hermano, pedir antes de que reconocer que Él es nuestro Padre, hermano. Él es nuestro Padre. Él, lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra fue darte a conocer a Dios como Padre. Él nunca lo llamó Dios. Si usted busca en la palabra, nunca lo llamó Dios. Él decía siempre, mi Padre que está en el cielo, mi Padre. Si ustedes le piden a mi Padre que está en el cielo. Él vino a restituir, hermano, esa separación que hubo. Porque Él quiere que tú lo veas como Padre. ¿Sí? Porque Él es un Padre, hermano. Bueno, por lo general, cuando entendemos, hermano, que Dios es nuestro Padre, es cuando ya
vivimos en otra dimensión, hermano. Si usted me pregunta cuál es, yo siempre le he preguntado a mis líderes y cobertura, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que el Señor siempre esté con nosotros? Y siempre me dice, no, reconocer a Dios como Padre. Porque Él sabe que tenemos necesidad, ¿verdad? ¿O no? Él sabe que tenemos necesidad y Él es un Padre, hermano. Si nosotros logramos ver a Dios como Padre, créame que nunca nos va a faltar nada. Nunca. Y va a llegar todo de sobrenatural, todo, hermano. Ahora, si te cuesta ver a Dios como Padre, bueno, yo te insto a que esa relación que de un momento se desconectó, que la vuelvas a tener, hermano. Imagínese David, hermano. Para mí él es uno de los ejemplos más tremendos, porque él dice, aunque mi padre y madre me dejaran, dice David, ¿qué fue lo que él después continúa? Jehová con todo me recogerá. Él fue un abandonado. Si ya el pastor lo ha estudiado, su papá lo dejó. Entonces él, ¿cuál fue su valentía? ¿Por qué él era tan valiente? Porque él reconocía a su padre. Cuando se enfrentó delante de ese Goliat, él le dijo, tú estás desafiando, no estás desafiando a un ejército. En otras palabras. O sea, él tenía esa convicción, hermano, tan grande, de que Dios era su Padre que nunca lo iba a dejar. Entonces, lo primero que debemos de hacer, hermano, antes de pedir, ¿cómo ver a Dios? Como Padre. Usted se la sabe, hermano. ¿Qué dice ahí? Padre, estás en el cielo, hermano, reconocer que Él es el Todopoderoso, hermano, soberano, que Él está ahí en lo alto. ¿Sí? Santificado, hermano, verlo como un apartado. Sigamos la secuencia. Miren lo que dice. Venga tu reino. Eso quiere decir que usted le está diciendo, Señor, tú eres soberano. Venga tu reino. Atrae su reino, hermano. ¿Qué sería traer su reino? Es establecer su reino acá. Que Él establezca su reino, hermano. Hermano, bueno, si logramos eso, hermano, establecer su reino en esta ciudad, créame que no tan solo vamos a necesitar ampliarnos para allá, que es un proyecto que siento yo que viene pronto, pero si logramos establecer el reino de Dios aquí en esta ciudad, hermano, van a venir miles de personas. Pero no va a llegar esa gente si no estamos preparados. ¿Usted cree, hermano, que Dios va a enviar a toda esa multitud si no estamos preparados, hermano? Es por eso que tenemos que prepararnos. Por eso que el cambio debe ser de lo interior hacia lo exterior. Entonces, ¿se imagina usted? Bueno, hay una palabra fuerte que le dice el Señor a los fariseos. Le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Así le llama. Si lo estaba comparando con sepulcro, ¿qué le estaba diciendo que adentro cómo estaban? Estaban muertos. Y que solamente ellos por fuera. Entonces, imagínese, hermano. O sea, el Señor le dice a esos fariseos que tenían un conocimiento de la palabra. Bueno, yo creo que más que nosotros juntos, hermano. Pero si Él le dice sepulcros blanqueados, eso quiere decir que ellos solamente se limpiaban por fuera, hermano. Entonces, ¿cómo es el cambio, hermano? Desde lo interior hacia lo exterior. Dice, venga tu reino. Mira lo que dice más adelante. Hágase tu voluntad. Hermano, cuando tú le dices, hágase tu voluntad al Señor, le estás entregando ya tus pensamientos, le estás entregando lo que tú quieres en esta vida, le estás entregando todo. Cuando ya le dices, hágase tu voluntad, y ahí le estás entregando todas las áreas de tu vida. Todas las áreas, hermano, son todas, lo emocional, lo financiero, todo, hermano. Cuando tú le dices al Señor, hágase tu voluntad, hermano, piense bien lo que le está diciendo. Porque es probable que la voluntad de Dios sea muy distinta a la voluntad nuestra.
Y lo más probable es así. Porque siempre pasa, hermano. Yo no sé si usted se da cuenta, pero uno le pide la voluntad al Señor, Padre, por favor, muéstrame tu voluntad. Aunque yo tengo la mía, pero tú muéstrame la tuya. Y por lo general, hermano, la voluntad de Dios siempre va en contra de la nuestra. Bueno, no sé si a usted le pasa, pero a mí siempre me pasa. Entonces, mire, y ya lo último, hermano, imagínese. Y luego pedimos, porque dice, danos hoy el pan de cada día. Hermano, ¿qué pasa? Que hay mucha gente, hermano, y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón, que quiere llegar aquí sin pasar por todas estas. Por eso no sabemos pedir, hermano. Por eso dice la palabra que no reciben porque no saben pedir. Entonces ustedes saquen una foto de su hermano y póngala ahí en grande, ahí en foto de portada ahora, de Facebook. Porque es así, hermano. Es así, el Señor nos enseñó a cómo orar. ¿Sí? Sigamos adelante. Ya me quedan 12. Miren lo que dice Lucas 9:23. Dice, y decía a todos el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, la cruz se toma cada día, todos los días, no solo una vez. ¿Y qué dice después? Sígame. ¿Cómo sería la secuencia? Negarse, tomar la cruz y después seguir. O sea, no podemos seguir a Dios, hermanos, si no saltamos una de esas secuencias. O sea, difícil es que Dios permita que le sigamos si no nos negamos ni tomamos la cruz. Hermano, ¿qué sería negarse? ¿Negarse a qué? ¿Negarse al pancito de la mañana? No. ¿Negarse a...? No, hermano. Negarse es que la voluntad de Dios prevalezca sobre la mía. Eso es negarse. O sea, que mis pensamientos, hermano, que mis pensamientos, esos que yo tengo, esos pensamientos de proyecto, de querer hacer una carrera, de querer tener un negocio. O sea, negarse a sí mismo es que los deseos de Dios prevalezcan sobre mis deseos. Nadie dijo amén. No, pero hermano, de verdad, es que los deseos de Dios prevalezcan. El Señor siempre piensa mejor que nosotros, hermano. Siempre. Siempre piensa mejor que nosotros. Él tiene mejores deseos que los nuestros. Siempre. ¿Sí? Y después viene, ¿cuál sería la otra? Tomar la cruz. ¿Y qué sería tomar la cruz, hermano? ¿Saben cómo yo lo veo, hermano? Tomar la cruz sería como cuando yo me niego a avanzar, hermano. Bueno, ¿cómo yo lo veo? Yo pensaba esto en la tarde y meditaba un poco. Y yo sentía que tomar la cruz es ser un cristiano de verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo un cristiano de verdad? Sí, porque es lindo cuando llegamos al Evangelio, pero no queremos dejar lo que veníamos haciendo. O sea, tomar la cruz siento yo que es dejar lo que veníamos haciendo. Si hace unos meses atrás, bueno, voy a poner un ejemplo así, yo sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero si hace unos meses atrás yo, sí, me gustaba ahí la fiesta. Hermano, tomar la cruz sería eso. O sea, que al meterme en el Evangelio, hermano, es ir dejando lo que me hacía mal. Eso es tomar la cruz, siento yo. No sé usted qué lectura le da. Pero eso es un ejemplo, hermano. Pero podemos poner muchos ejemplos, en los cuales antiguamente yo, quizás pecados ocultos, hermano, uno no sabe. Pero ¿qué sería tomar la cruz? Es dejar eso atrás. Dejar lo que nos aleja de Dios. Creo yo que eso sería tomar la cruz. Entonces dice, y luego podemos seguir.
Mire lo que dice Mateo 5:23, otra secuencia. Yo sé que ahí está usted. Dice, por tanto, si estás prestando tu ofrenda, ¿dónde? En el altar, dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. Dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. Hermano, la Biblia no está escrita por estar. Yo ahí veo una secuencia muy notoria y dice, lo primero, deja tu ofrenda, pero no la metas en el... No es que deje la ofrenda adentro, sino que deja tu ofrenda no de lado, ¿sí? Porque luego dice, deja tu ofrenda, ¿y qué más? Reconcíliate, y luego, ofrenda. Hermano, eso es uno de los secretos más grandes que hay en la Biblia. Porque ofrenda, hermano, no lo tome tan solo ofrenda monetaria, no. Ofrenda es todo lo que le podemos entregar a Dios. Eso es la ofrenda. Que mucha gente lo ha tergiversado, mucha gente ha dicho, no, la única ofrenda es la que va. No. O sea, la ofrenda es todo lo que le podemos dar a Dios, nuestro servicio, nuestro tiempo. Es todo eso. Entonces, si nos ponemos a hilar fino, hermano, ¿usted cree que Dios recibe ofrenda si estoy peleado con alguien? Es que estas cosas son las que no se predican. Porque yo sé que a mucha gente le gusta el poder y que vas a ir a grandes naciones. Recibe, hermano. Son cosas que no se predican, hermano. Porque a todos, hermano, de verdad yo me incluyo, ¿sí? A todos nos gusta que nos digan las cosas lindas, ¿sí? Entonces, Dios no va a recibir tu ofrenda, hermano. Si tienes un conflicto con tu hermano, ponle ahí no tan solo hermano, sino que familiar, papá, hijo, hija. Entonces a veces, hermano, pasamos por alto que antes de dejar nuestra ofrenda, primero tenemos que reconciliarnos. Si yo no sé a quién el Señor le está hablando, quizás a alguien del internet, pero yo veo esta secuencia, hermano, muy marcada en la palabra. Y dice, antes de dejar tu ofrenda, ve y reconcíliate. Esto me llama mucho la atención y algo que yo siempre lo he visto así. Mira lo que dice. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, incluso hermano, no es que yo tenga, bueno, yo siempre lo hablo, pero es que me llama mucho la atención. Por ejemplo, dice ahí, si yo me acuerdo, Sammy siempre se sienta adelante. Si yo me acuerdo que Sammy tiene algo contra mí, ¿sí? Porque ahí dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pero es él que tiene algo contra mí. Lo está diciendo y te das cuenta que tienes algo contra él. No, está diciendo y te recuerdas que él tiene algo contra mí. Uno puede decir, hermano, no, pero si yo no hice nada. Como uno siempre dice, ¿verdad? No, es que yo, no, pues si él que me hizo algo. Yo no hice nada. La palabra no está diciendo eso. La palabra está diciendo, si él tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Hermano, ese es un acto de humildad. ¿Dónde está el máximo ejemplo? ¿Se recuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Hermano, él estaba muriendo. Le hago una pregunta, ¿él merecía estar ahí? Diga, no, hermano. ¿Él merecía estar ahí? No, hermano. ¿Y qué fue lo que él dijo? Señor, perdónalos. Entonces, el máximo ejemplo es el Señor, hermano. ¿Y por qué nos cuesta tanto perdonar, hermano? Digo, nos cuesta porque yo me introdujo en ese grupo. Entonces, hermano,
muchas veces nuestra ofrenda no es recibida. ¿Por qué? Porque no hemos reconciliado con nuestro hermano. Sigamos, hermano, ya estoy en la parte central. Mire lo que dice en Proverbios. Y este yo sé que no le va a gustar. Mire lo que dice en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará. Dice, más el que los confiesa y se aparta. Yo sé que usted ya comprendió cuál es la secuencia de esta palabra. ¿Sí? Dice, el que confiesa, el que confesar, apartarse, ¿cuál es el resultado? Alcanzará misericordia. Bueno, usted ya va a entender por qué hay gente que no alcanza misericordia. Porque una cosa, hermano, bueno, yo sé que todos pecamos, ¿sí? Levante la mano los que pecan. Aquí de los primeros, las dos manos. Sí, hermano, porque es así. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero hay una figura ahí que yo la veo muy marcada. A ver, ¿cuántos quieren alcanzar misericordia? Amén, hermano. Yo quiero alcanzar misericordia. Y dice el apóstol Pedro, cuando el Señor le lava los pies, lávame por completo. Entonces yo digo, yo quiero alcanzar misericordia por completo. Entonces dice la palabra ahí que el que confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, es que esa fórmula es tremenda, hermano. Porque puede ser que alguien se haya apartado de su pecado. Puede ser, ¿sí? Yo por ahí a lo mejor, voy a poner solo un ejemplo, por ahí a lo mejor yo vine y le metí la mano, ahí, ¿sí? Yo sé que usted se ríe, hermano, pero es solo un ejemplo de un pecado. Y uno sacó algo y dice, ay Señor, tú sabes que yo lo necesito, nunca más lo hago. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo? No, se apartó, porque él le dijo al Señor, Señor, nunca más lo hago. Entonces la Biblia no está diciendo eso, hermano. La Biblia dice que primero hay que confesar nuestro pecado y luego apartarse. Y ahí se pone un poco más complicado. Porque ¿a quién le gusta confesar? No, hermano, a nadie le gusta confesar su pecado. Dice la palabra que cuando David cometió el pecado que todos dicen, no, David cometió un pecado, sí, cometió un error. Pero David siempre, cada vez que cometió un error, él llegaba delante del Señor y decía, Padre, o sea, he pecado. O sea, eso es lo que él siempre hacía. Hay gente, hermano, y yo no lo comparto, hay gente que dice que no, pero ¿cómo David si era tan pecador? Ay, hermano. O sea, pensemos un poquito. Pensemos un poco. David creo que era un adelantado a su época. Porque él entraba al lugar santísimo, se comía de los panes y no le pasaba nada. Sí, vivía en la gracia. Entonces, decir, David un pecado. No, si él cometió errores, sí, lo cometió, como todos nosotros. Pero ya, como bajarle un poco el nivel espiritual de David, siento yo que eso no está bien. Pero él dice, mientras callé, ¿qué fue lo que dice él? Mientras callé en mi pecado, dice él. ¿Cuál pecado fue? Que él, mandó a matar a un hombre. ¿Por qué? Por querer estar con la mujer de ese hombre. Dice que mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos, hermano. O sea, ¿qué es lo que le estaba faltando a David, según esa fórmula? Confesar, hermano. Ve que la fórmula es efectiva cuando uno confiesa. Porque dice que él se acercó luego al sacerdote, si no me equivoco era Samuel. Él le confiesa su pecado.
¿Y alcanzó misericordia o no? Claro que alcanzó misericordia. Pero la confesión de pecado, créame hermano, que no es con la vecina, no es con la amiga ahí del Facebook. O sea, él buscó una autoridad. ¿Sí? O sea, nosotros debemos ir con las autoridades, confesar lo que hemos hecho con las autoridades. O sea, no ir con el no, hermano, hay que buscar autoridades, personas que nos cubran. Creo que eso es lo más efectivo, hermano. Ahora, si usted se pone a pensar, hay mucha gente que no alcanza misericordia porque solo está en ese punto, en el primero. ¿Sí? Uno comete un error y lo confiesa. ¿Y qué pasa si no se aparta? Entonces van de la mano. Usted ahí lo puede apuntar en todos los pecados, entre comillas. Sí, por eso es que es tan importante la administración, hermano. O sea, cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, Él estaba diciendo, ministrense. Eso es lo que Él le quiso decir a ellos. Por eso que fue tan importante ese acto. Porque muchos lo miran, no, es que le vemos los pies nomás. Incluso muchos lo hacen en las iglesias. Yo no sé si alguien lo ha visto, pero yo he sabido que en iglesias se practica el lavado de pies. Pero lo que está diciendo ahí es que hay ministración, hermano. Porque los pies representan lo que hemos ido adquiriendo durante la semana. Esas cosas que hemos ido adquiriendo, juntando. Hermano, por eso es tan importante la administración. O sea, no, hermano, ¿le doy un consejo? Bueno, no se lo doy. Que nadie dice amén. Pero sí, hermano, es importante la administración. Es demasiado importante. O sea, si queremos alcanzar misericordia en todo lo que hacemos, debemos confesar o sea, se tiene que cumplir esa ecuación. Misericordia es igual confesar más apartarse. Es igual misericordia. O sea, hermano, sí, sigamos más adelante. Ya estoy terminando. Mira lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 10. Dice, humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice ahí? Bueno, usted ya sabe cuál es la secuencia, hermano. ¿Sí? ¿Cuál sería ahí, en este punto? O sea, antes de la exaltación, ¿qué debe haber? Humillación, hermano. O sea, hermano, si alguien quiere ser exaltado, no espere ser exaltado si no se ha humillado. Y la humillación, hermano, es básicamente, no sé, partir desde abajo, hermano. Eso es muy sencillo. Hay gente, hermano, que quiere llegar y estar arriba. No, hermano. O sea, hay que partir desde lo más bajo. Y vamos a comprender más adelante el ejemplo más grande que ha habido en esta tierra, y lo habrá, que fue el ejemplo del Señor. Pero no podemos, hermano, esperar ser exaltados. No podemos, si no nos humillamos. O sea, hay un misterio, hermano, en la humillación. O sea, hay un misterio. Se me viene a la mente esa mujer que, hermano, una mujer de mala reputación. ¿Sí? Que cuando estaba el Señor, ella se lanzó a los pies del Señor y quebró el frasco a sus pies. Pero hermano, esa mujer estaba pegada a sus plantas. Dice la palabra que ese perfume costaba 300 denarios. Usted saque la cuenta. Un denario era el salario de un día de un jornalero. 300 días de trabajo costaba ese perfume. O sea, más o menos si lo llevamos a
¿Cuánto gana? Bueno, no sé, no voy a poner a calcular, pero deben haber sido unos 2 millones de pesos. Fácil. Sueldo de un año de una persona. No más, porque el sueldo, bueno, si sacamos el sueldo mínimo, unos 300.000, sí, casi 3,5 millones de pesos daría ese perfume. Le hago una pregunta, ¿cuál fue la procedencia de ese? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuál fue la procedencia de cómo sacó ese dinero? ¿Y cuál era su trabajo? Entonces usted dice, pero ¿cómo el Señor recibe eso? Bueno, sí, lo recibió. Porque Él miraba el corazón de la mujer. O sea, no estaba mirando de dónde sacó ese dinero, cómo lo hizo, el Señor no le importaba. O sea, a Él lo que le importó fue ¿qué hizo primero? Entonces es demasiado importante la humillación, hermano. O sea, cuando se hace un llamado, hermano, de verdad, y esto es una sugerencia que yo siempre le doy, hermano, porque es como un secreto, hermano, que el Señor me ha entregado. Cuando se hace un llamado, hermano, de cuántos necesitados hay en esta noche, hermano, hay que ser el primero. Hay que adelante. O sea, el Señor, hermano, nos está dando la oportunidad de ser libres. Y muchas veces perdemos esa oportunidad de ser libres por no humillarnos. Hermano, que quizás el Señor estaba, no sé, esperando que tú te humillaras para que esa área que tú tanto le pedías, ese justo instante, Él te la iba a sacar. Pero como nuestro corazón, hermano, es como, pero ¿cómo me voy a humillar? Entonces la humillación, hermano, es tan importante. Bueno, hay un ejemplo tan lindo. Cuando el viejito Simeón, dice la palabra que el Espíritu le habla, le dice, Simeón, hoy vas a ver la salvación del mundo. Entonces imagina que si Simeón se hubiese quedado acostado, no, Señor, muéstramela aquí, en la cama. No, es que hubo un esfuerzo, Él se levantó temprano. Hermano, la humillación es eso, hacer un esfuerzo. Eso es, nada más. Entonces, ¿cuál sería la secuencia, hermano? Antes de ser exaltado, ¿qué dice? Humillarnos. Ya me di a entender, hermano. Si usted ya se sabe la secuencia de lo que ya me di a entender, con eso ya quedó pagado. ¿Sí? Humillación y luego exaltación. Mira lo que dice en Colosenses 1:15. Ya estamos terminando, si me ayudas, Álvaro, por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el nuestro Señor. Dice, el primogénito de toda creación. Este es un texto que a mí me apasiona, hermano. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese es el Señor. O sea, no hay nadie más grande que Él. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, no hay nadie más grande que Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Es Dios, hermano. Jesús es Dios. Que mucha gente no lo quiera ver así, pero el Señor es Dios. Él dejó su trono. ¿Sí? Y le voy a leer el último versículo para ya ir ministrando esta parte. No me aguanté. Dice, mira lo que dice en Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo el Señor. Ese fue nuestro Dios, hermano. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hermano, no era un hombre. Y dice muy claro, haciéndose semejante a los hombres. Dice más adelante, dice, y hallándose en forma de hombre. ¿Qué dice ahí? Se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo es lo máximo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, o sea, si usted no se conmueve con este ejemplo, la verdad es que vamos a orar por usted. Pero hermano, por eso que yo no entiendo, de verdad. O sea, a veces nuestro corazón es como muy orgulloso, demasiado orgulloso, y yo no entiendo, no entiendo al hombre, de verdad, o no me entiendo, porque muchas veces Dios está queriendo, hermano, de verdad, queriendo mostrarse de otra forma. Él, muchas veces, Él siempre está ahí, pendiente. El Espíritu Santo está ahí a la puerta. Dice la palabra que Jesús está ahí a la puerta. Él siempre está, hermano. Siempre Él está. Si Él está en la puerta es porque está ahí en la puerta. Yo me imagino al Señor ahí parado en la puerta. Dice que si Él toca, ¿verdad? Y el que le abre dice que Él entrará. Pero Él es demasiado caballero, hermano. Si uno no le abre, Él no va a entrar. O sea, Jesús es demasiado caballero en ese sentido. Dios, demasiado caballero. Si uno no le abre la puerta, si no le abrimos la puerta al Señor, hermano, créame que lo va a tener esperando ahí siempre. Entonces, ese Dios es a quien servimos, hermano. Entonces, déjeme mostrarle la última secuencia. Dice, Dios, ¿sí? Todos concordamos que Jesús es Dios. Amén. Dice que se despojó. Ya, la palabra despojarse, hermano, en el griego es que no, si no estoy mal, hermano, ahí la buscamos. Que quiere decir vaciarse. Quiere decir como Él se despojó, se vació de su divinidad, se entregó por completo. Eso quiere decir despojarse. Es vaciarse, es cuando usted vacía un vaso, hermano. Eso fue lo que hizo Dios, Jesús. Él se dejó su trono de lado, su divinidad, eso que Él estaba en el cielo, hermano, la dejó de lado y se despojó, se vació para hacerse semejante a los hombres. Pues imagínense lo que Él hizo, hermano. Se despojó de su divinidad, la entregó. Pero no tan solo eso. Dice que Él se humilló hasta lo máximo. Pero luego viene la exaltación. Entonces, hermano, ¿cuál sería la secuencia de nuestro Señor? Él, siendo Dios, se dejó de lado, hermano, su divinidad. Dejó de lado ese atributo divino, hermano. Ese atributo divino, hermano, que tenía Él en los cielos. Se humilló y luego lo exaltó. Entonces, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto humillarnos? Si el ejemplo más grande de la Biblia es el Señor, ¿por qué nos cuesta, hermano, humillarnos? Y yo digo nos cuesta porque yo también me pongo en ese grupo. O sea, la humillación, hermano, tiene un poder tan grande, mucho más grande del que nosotros pensamos, mucho más grande. O sea, creo yo que aún nuestra mente es demasiado pequeña para entender lo que el Señor hizo. Demasiado pequeña, siento yo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de otra forma. ¿Se recuerda cuando Moisés mandó a reconocer la tierra prometida? Mire cómo ellos pensaron. Dice que eligió a 12, a uno de cada tribu, y mandó a 12. Dice que los 12 eran líderes de la tribu. Y usted conoce la historia, ¿sí? Fueron a reconocer la tierra prometida,
Y hubo 10. ¿Qué pasó? Dice la palabra que dieron un mal informe, pero hubo 2 que dieron un buen informe. Los que dieron el mal informe dijeron: mira, la verdad, Moisés, está mala la cosa, no está buena la cosa. Dice que en la tierra que fuimos a reconocer habían gigantes descendientes de Anac, que parecíamos que nosotros éramos unas langostas. Miren, hermano, qué exagerado, porque o sea, la langosta es así, o sea, era demasiado gigante. Pero hubo 2 que dijeron: sí, Moisés, la verdad que si bien hay gigantes, si bien está complicada la cosa, pero nosotros podemos conquistar la tierra. Fueron Josué y Caleb, los únicos mayores de 20 años que pudieron entrar a la tierra prometida. Solo por pensar diferente, ¿no? O sea, fueron los únicos que estuvieron en todo el proceso. Si usted estudia la palabra, hermano, los que estuvieron en todo el proceso con Moisés fue Josué, que estaba al lado, pegado. O sea, pensar de otra manera, hermano, nos va a llevar a otra dimensión. ¿Por qué no pensar así, hermano? O sea, ¿por qué no pensar que en un culto como el de hoy puede salir la construcción de al lado? ¿Por qué no pensar? No, hermano, lo que pasa es que no, usted a lo mejor sí hay gente que puede hacerlo, pero yo no. No, hermano, yo veo una viuda que dio todo lo que tenía y nunca le faltó. Nunca le faltó, hermano. Entonces, ¿por qué poner limitaciones al poder de Dios? ¿Por qué poner limitaciones, hermano? O sea, solamente con pensar distinto. Solamente con pensar distinto. Ellos vieron otra dimensión. Sí. Bueno, ya estamos terminando, hermano. Entonces, dice la palabra que déjeme leerlo por última vez, de que no sé si a usted le emociona, pero a mí sí. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Lo leería toda la tarde, toda la noche, pero ya es hora, hermano. Ya es tiempo de ministrar esta palabra. Así que, hermano, póngase de pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Hermano, si Dios ha puesto en su corazón lo que Él haya puesto en su corazón, este es el momento, hermano, para reconocer que no somos nada, hermano, para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que murió por nosotros en la cruz, Padre. Quita todo orgullo de nuestro corazón, Señor, todo orgullo, toda mala práctica que hay en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el santo, tú eres el Dios de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó.
levanta las manos, Señor, reconociendo tu sacrificio, Señor. En esta hora, Padre, que esta palabra, Señor, que ha sido sembrada, Señor, de su fruto en los corazones, Señor. Reconocemos, Padre, que para ser exaltados, Señor, tenemos que humillarnos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, recibe esta adoración, Señor. Recibe estas manos alzadas delante de ti, Padre. Señor, tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el centro de este lugar, Padre, el centro de nuestras vidas. Que tu trono, Señor, se establezca en nuestros corazones, Padre. Queremos ser un perfume grato ante tu presencia, Señor. Por favor, permítenos, Padre, ser limpiados, Señor, desde lo interior hacia lo exterior, Padre. Queremos reflejar la obra, Señor, que se transforma desde lo interior hacia lo exterior. Queremos reflejar, Señor, esa obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? Gracias. Vamos a prepararnos para